Buenos días, amable audiencia, reciban todos un cordial saludo, conduciendo este programa formativo Microsoft Office 2013 Access. Vamos a empezar a puntualizar detalles sobre la cápsula video número 008, que trata sobre la descripción del objeto tablas del proyecto contable 2014. Con ustedes, Sandra Liliana Yaya Pulches, docente, ingeniera de sistemas, especialista en ciencias tecnológicas y administradora del portal educativo www.infoyayatec.tk. Bien, amigos, como ustedes tendrán conocimiento, estamos adelantando todo este proceso con un fin: darles a ustedes a conocer la estructura de esta base de datos, que queremos que para usted sea algo muy importante y queremos que a través de ella usted pueda aprender muchas cosas, muchas herramientas, muchos trucos con respecto a la aplicación ofimática Access 2013. Empezamos entonces primero por abrir nuestra base de datos. Entonces vamos a abrirla, vamos a situarla y empezamos a ver. A continuación, una de las cosas importantes que vamos a hablar de la base de datos es sobre objetos tabla, en especial sobre un formulario como de tal. Entonces acá yo voy a activar el formulario que se llama panel menú principal de nuestra base de datos proyecto contable 2014. Ahí lo tenemos y vamos a entrar en la gestión administrativa y vamos a empezar a contar un poquito sobre el detalle del panel control personas. En especial ahora tenemos amarrado producción, alta gerencia, empleados, gestión educativa y personal. Más adelante estaremos también puntualizando algo sobre las operaciones hospitalarias, que es un tema bastante interesante, pero por ahora vamos a centrarnos en la producción. Cuando tomamos producción y tomamos acá exactamente este dibujo que habla sobre la producción, lo tocamos, nos va a llevar en cierta manera a otro formulario donde estamos puntualizando la información general de las personas en cuanto a la producción. Otro en cuanto a la distribución, en cuanto al distribuidor, otro en cuanto al proveedor, otro relacionado con el vendedor y otro haciendo referencia al cliente. Para esto tenemos en cuenta lo siguiente, que se están trabajando cuántas tablas. Tenemos exactamente 5 tablas que estamos trabajando: la tabla personal, distribuidor, proveedor, vendedor y cliente. Ahora bien, yo voy a inmediatamente aquí activar precisamente esas tablas de las que estamos hablando. Vamos a activar la de la persona, aquí dice M persona, acá esto está en orden alfabético en el panel de exploración. M persona, vamos a abrirlo. M persona, vamos a hablar de M proveedor, vamos a hablar de M distribuidor, vamos a hablar de M vendedor, por acá abajito, M vendedor, y M cliente, más arribita, M cliente. Ok, entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 tablas. Bien. ¿Cuál es particularmente el propósito que está relacionado entre estas 5 tablas? M persona, M proveedor, M distribuidor, M vendedor y M cliente. M persona trae consigo todo un conjunto de campos. Oficialmente son muchos, ¿no? Vamos a mirarlo aquí rápidamente por medio de nuestra vista diseño. Paramos sobre M persona y activamos allá en el término ver de la cinta opciones ver, y vamos a tomar vista diseño.
¿de acuerdo? La vista diseño, ahí la tenemos. La vista diseño está en este momento en un estado de lectura, lo que quiere decir que no hay cambios aquí. Y por otro lado vamos a tomar M proveedor y vamos a hacer la misma operación. Ver, vista diseño, le decimos que sí. Vamos a ver distribuidor y le decimos ver, vista diseño, le decimos que sí. Acá M vendedor, ver, vista diseño y le decimos aquí que sí. Y acá M cliente, ver, vista diseño. Y leemos este término que dice acá: un objeto dependiente de la tabla M cliente está abierto, o bien otro usuario ha abierto la tabla. Desea abrir la tabla de modo de solo lectura. Esta razón por qué sale así, porque cuando yo abrí el formulario del panel control personas y me metí con el de la producción, automáticamente estas tablas se abrieron, y si yo las vuelvo a abrir en segunda vez, en este caso en segundo plano, pues estarán activas pero en modo lectura. Cuando están así en nivel modo lectura, quiere decir que yo las puedo ver, puedo consultar, pero no puedo modificar. Bueno, entonces acá le digo que sí. Entonces bien, tenemos cada estructura, tenemos la estructura de personas, proveedor, distribuidor, vendedor y cliente. En M persona hay campos muy importantes que nosotros tenemos acá. Tenemos C, I de persona, tenemos C, nombre, apellido, C, correo, C, dirección, C, móvil, C, tel fijo, C, acte, co, C, RH, C, pago, C, plazo, C, país, C, referido por, C, web, y acá seguimos bajando y encontramos más elementos como por ejemplo C, activo, C, empresa, C, área de trabajo, C, cargo, C, fecha de registro, C, carnet, C, foto, C, distribuidor. Por ejemplo acá dice NF1 distribuidor, NF1 proveedor, NF1 vendedor, NF1 cliente, NF2 accionista, NF2 inversionista, NF2 patrocinador, NF2 promotor, NF2 socio, NF3 empleado, NF3 pasante, NF3 aprendiz, NF4 estudiante, NF4 docente, NF4 acudiente, NF4 madre, NF4 padre, NF5 asesor y ya. Y ahí acaba todo. Bueno, de pronto usted se preguntará, carambas, ¿por qué tantos campos? Bueno, son tantos campos porque en especial está la principal. M persona es la principal. M proveedor está vinculado con M persona. M distribuidor está vinculado con M persona. M vendedor está vinculado con M persona y M cliente está vinculado con M persona. Quiere decir que estas cuatro tablas están situadas bajo una relación con M persona. Están bajo una relación que se llama 1 a 1. ¿Qué significa 1 a 1? Que simplemente todo dato, todo registro que yo ingrese en cualquiera de estas cuatro tablas, M proveedor, M distribuidor, M vendedor, M cliente, también va a ser agregado en M persona, pero identificable por medio del NF1, en este caso la producción. Yo tengo NF1 proveedor, NF1 distribuidor, NF1 vendedor, NF1 cliente. Es decir, estas cuatro tablas serían marcadas respectivamente de acuerdo a lo que yo marque. Si yo entro un proveedor, como es una relación 1 a 1, queda un registro vinculado en persona y también en proveedor. ¿Sí me explico? Es decir, estoy añadiendo ese registro tanto para la persona como para el proveedor. Si yo agrego un distribuidor, entonces tanto para persona como para distribuidor. Si yo agrego un vendedor, tanto para persona como para vendedor. Si yo agrego un cliente, tanto para persona como para cliente. Una cosa particularmente que yo hablaba en el anterior ciclo ofimático de Access 2007 a las personas era que cuando estoy trabajando un control ficha y tengo presente esta operación, las tablas del control ficha, ¿no es cierto? Haga cuentas como si fuera una sola, pero como es tantos campos, no quiero todos los campos meterlos en una sola. Entonces, ¿qué hago? Normalizo los datos. Es decir, en M persona, los principales, los campos más importantes que en toda persona tienen que existir,
Y en las restantes tablas, solamente lo que va adyacente con respecto a la persona. Es decir, si yo tengo aquí proveedor, ya proveedor son muy pocos, mira, tenemos solamente, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4 y 5, 5 campos para proveedor. Es decir, nos estamos evitando lo que estamos haciendo con persona. Persona sí tiene todo eso, porque para la persona es muy importante todos estos campos, pero todos estos campos los tienen todas las personas. Ya distintivamente, en las otras tablas solamente lo que corresponde a la categoría de persona. En este caso, la categoría de persona en el plano producción, ¿no es cierto?, como proveedor, ya son muy pocos. En distribuidor igualmente, en vendedor igualmente y en M cliente también, ¿sí? Pero en M personas siempre habrán más campos. Es decir, evitamos tener que repetir la misma operación en proveedor, en M distribuidor, en M vendedor, en M cliente, lo evitamos repetir. Por eso se llama normalización de los datos. Es decir, debe existir una integridad. Una cosa importante que anteriormente tal vez era un error que la gente cometía, era así, que hacíamos una tabla de una persona y metíamos todo. Entonces había muchos campos que se mencionaban y curiosamente cuando teníamos que crear otra tabla muy relacionada con la primera, volvíamos y repetíamos los campos y en la siguiente y así sucesivamente repetíamos campos. Entonces esto no solo nos volca a que va a haber más registros, más peso, más volumen en esa base de datos, sino que también se va a volver muy complejo para manejar. Entonces, por los aspectos de la indexación, es más útil, más simple, más sencillo que usted maneje las cosas de esta manera. Es decir, en M persona usted centraliza todos los campos importantes. Yo les voy aquí a leer rápidamente. Entonces, el primero dice identificación de la persona, nombre y apellido de la persona, correo electrónico de la persona, dirección de la persona, móvil de la persona, teléfono fijo de la persona, actividad económica de la persona, tipo de sangre, código pago, periodo pago, país, origen, persona, referido por determinado medio, web de la persona, está activa la persona, nombre, empresa donde trabaja, área de trabajo de la persona, cargo de la persona, fecha de registro de la persona, número carnet, fotografías de la persona, indicar si es distribuidor, indicar si es proveedor, si es vendedor, si es cliente, accionista, inversionista, patrocinador, promotor, socio, empleado, pasante, aprendiz, estudiante, docente, acudiente, madre, padre, asesor, etcétera. Y si hubiera más a nivel del sector hospitalario, pues se siguen mencionando. Pero lo importante de todo esto es que cuando estamos tomando la tabla M proveedor, ya solamente son pocos porque es lo que corresponde al proveedor. ¿Qué le corresponde al proveedor? Bueno, la identificación de la persona, el valor del pedido mínimo, el valor del descuento del pago, el exento de IVA sí o no y el indicar qué tipo de documento es este proveedor. Solamente esas cositas, ¿sí ven? Entonces, es como decir, en M persona me faltaron tantas cosas de proveedor, pero no las voy a meter ahí, sino las voy a dejar en otra tabla. Entonces, la tabla de proveedor. Si hablo del distribuidor, entonces, ¿qué tendría distribuidor? Tendría su identificación de la persona, forma de envío del producto, valor pedido mínimo, valor porcentaje comisión, valor descuento pago, exento de IVA sí o no y el tipo de documento del vendedor. Si fuera, por ejemplo, en el caso del vendedor, entonces, ¿qué tendría el vendedor? Identificación de la persona, valor porcentaje comisión, valor salario, tiene ARP, nombre EPS, nombre sistema pensión, indicar el tipo de documento de identificación. Y si fuera un cliente, ¿qué tendría un cliente? La identificación de la persona, forma de envío del producto, valor pedido mínimo, valor descuento pago, exento del IVA sí o no, tipo de documento de identificación de cliente. Entonces, observen que esto sería como decir, en mi persona yo tengo aproximadamente cerca de 15 campos o un poco más allá. ¿Qué pasaría si yo le agrego los 7 campos de proveedor, los 6 campos de distribuidor, los 5 campos de vendedor y los 7 campos de cliente? Pues imagínense, quedaría una tabla muy grande, ¿no? Pero la idea no es esa. Entonces, la idea es que cuando yo tengo la tabla M persona y en conjunto tengo las otras tablas que son M proveedor, M distribuidor, M vendedor, M cliente, entonces paulatinamente con un control de ficha,
en un formulario que se llama panel del control de las personas, entonces yo estaría simplemente marcando la que necesito registrar. Doy todos los datos de la persona, pero después tengo que categorizar, es decir, tengo que identificar qué clase de persona es la que estoy agregando en el sistema. Como tengo el sistema repartido en varios conjuntos, en este caso el primero que estoy hablando es producción, entonces en producción que tengo cuatro tablas restantes, como son proveedor, distribuidor, vendedor y cliente, por cada persona que agrego, debo categorizar cuál es su descripción. Entonces, quiere decir que cuando yo agrego una persona, a la vez también estoy alimentando la otra tabla. Si yo entro un distribuidor, a la vez estoy metiendo todo lo que me resta decir del distribuidor. Si estoy ingresando un proveedor, entonces todo lo que me resta decir del proveedor. Y si estoy ingresando un vendedor, todo lo que me resta decir del vendedor. Y si estoy entrando un cliente, todo lo que me resta decir del cliente. Una cosa muy importante, amigos, es que cuando yo estoy jugando con el control de ficha, algo importante que se está haciendo acá es que en el momento en que eso se construye, debemos de cumplir ciertos requisitos mínimos, pero muy importantes, que son cruciales. Cuando se están ingresando estos datos en las tablas, no debe existir un dato que ya está metido y de pronto estoy metiendo otro y de pronto, ¿cómo le digo yo? Pongamos que en persona yo voy a meter un distribuidor, entonces tengo la tabla en blanco. Voy a empezar, ¿no es cierto? Entonces yo metí una cédula 79-215-215, por ejemplo, y esta misma cédula también ya se está alimentando automáticamente en la tabla, digamos, vamos a decir que la categoría es proveedor, entonces ya se está alimentando en la tabla de proveedor, es decir, tanto en la tabla de M persona como en la tabla de M proveedor, ya el campo está tanto en la una como en la otra, hay una relación 1 a 1. Si yo, por ejemplo, incluí un proveedor, un vendedor, un cliente y un distribuidor, son 4 registros ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tengo 4 registros apuntados en M persona y en la tabla proveedor 1, y en la tabla distribuidor 1, y en la tabla vendedor 1, y en la tabla cliente 1. ¿Sí me explico? Es decir, simplemente en M persona, esta se incrementa, pero las otras tablas no, porque las otras tablas solamente están guardando la respectiva categoría del registro, la categoría, que eso es muy importante. Esto mismo también pasa, por ejemplo, cuando trabajamos otras tablas, pero bueno, ahorita estamos concentrados en producción. Entonces, en producción simplemente tenemos que entramos 4 registros, ¿no es cierto? Y categorizamos. Entonces, en M persona habrá 4 registros y distintivamente en cada tablita, en proveedor, en vendedor, en distribuidor y en cliente, cada uno tendrá respectivamente su registro. Ahora, otra cosa muy importante, cuando eso sucede, debe haber una comunión total entre las tablas, entre estas 5 tablas, como son la relación, la entidad relación. Entonces, esa entidad relación yo la voy a mostrar aquí rápidamente en cuanto a las tablas. La voy a mostrar acá, por este lado. Voy a abrir aquí un espacio. Vamos a entrar aquí un momentico a mi carpeta. Bueno, acá yo tengo una parte que dice informe, entidad, relación, panel personal. Voy aquí a levantarlo aquí, alta gerencia, producción, aquí. Voy a abrir esta ficha. Observen bien detenidamente esta ficha. Si ustedes la necesitan tener, por ejemplo, para su trabajo, por favor, no duden en consultármelo a través del correo electrónico y con mucho gusto yo les facilito esto. Lo importante es que usted haya adquirido la base de datos de acuerdo a los parámetros que yo señalé en el video número 001 de este proyecto. Entonces aquí tenemos un PDF donde yo les muestro a ustedes relativamente cómo está definida la relación de M persona con distribuidor, con el proveedor, con el vendedor y con el cliente. Entonces ahí está. CI de persona está relacionado con el M distribuidor, M proveedor, M vendedor, M cliente. Es decir, acá el distribuidor dice CI de persona raya al piso DIS, ¿no? Distribuidor. Aquí en proveedor dice CI
I de persona raya proveedor. Aquí en vendedor dice CI de persona raya vendedor y aquí en cliente dice CI de persona raya cliente. ¿Qué quiere decir? Que este campo junto con los otros campos de las otras tablas todos tienen que tener el mismo tipo de datos. Si el tipo de dato que está acá es texto corto, todos lo deben de tener. Debe haber una clave principal definida en M persona, en M distribuidor, en M proveedor, en M vendedor y en M cliente. Y esa clave principal tiene que ser ese campo, ese primer campo que se llama I de persona, relacionado con los otros. Dense cuenta que dice 1, 1. ¿Sí? Acá dice 1, 1, 1, ¿no es cierto? Ahí lo podemos apreciar, 1, 1, acá también y acá también. Cuando se refiere a que dice 1, 1, quiere decir que también estará agregado en cada tabla. Entonces, en M personas se agrega. Y se agrega respectivamente en la determinada tabla. El control ficha es muy interesante porque el control ficha ayuda a que yo puedo tener abiertas tantas tablas y determinando la señalización o categorización de determinada persona, asimismo está en ruta respectivamente a la tabla donde debe de anclar un registro relacionado con la primera. La primera, la más importante de todo esto, la más importante es M persona. Y las otras son como las secundarias, ¿no? Distribuidor, proveedor, vendedor y cliente. Adicionalmente debemos encontrar acá que hay otras relaciones muy importantes, ¿no? Aquí usted puede darse cuenta, está una relación de MCU, la otra relación es país, tipo pago, periodo pago, tipo otra identificación, área de trabajo y cargos. Todas estas son relaciones que existen allí en esta entidad relación. Entonces, todos estos son los campos y todas estas son las relaciones. Y las más importantes están ahí situadas. Donde haya elementos es porque hay elementos coherentes, ¿no es cierto?, que están ayudando a que se estipule esa relación. Más adelante hablaremos de esas relaciones que son de uno a varios y de varios a varios. Ahorita en este momento, por este lado, estamos trabajando en la relación uno a uno. Vamos aquí a cerrar y regresamos nuevamente a nuestra base de datos. Entonces, a nivel de M persona, nosotros vamos a encontrar que la mayoría de tipo dato en todos está texto corto. Uno que otro tiene número, otros de pronto tienen ese tipo de dato que se llama hipervínculo. Cuando hablamos del tipo de dato hipervínculo nos referimos a que ahí vamos a situar el nombre de una web, ¿no? En este caso el nombre de la web de la persona que estamos ingresando. Tenemos un dato que es lógico, si no, tenemos un dato de fecha, tenemos dato adjunto que es donde guardamos la fotografía de la persona y adicionalmente lo demás todo ya, lo que ya poquito a poco hemos ido aprendiendo, ¿no? La mayoría todos son de número. Este número que está aquí puntualizado, como ustedes se darán cuenta, que está aquí a partir de NF1, número. ¿Qué significa esto? Cuando yo tomo acá, démonos cuenta que aquí, en este espacio, ¿no es cierto? Nosotros todo esto lo tenemos en entero. Ya habíamos hablado de ese entero como era. En la parte de dato adjunto, las propiedades de campo no son muchas, ¿no? Solamente tenemos dos términos. Uno dice título y requerido. Fotografía y no. Hay otros que, por ejemplo, tienen cosas especiales. Vamos a pensar, por ejemplo, en el caso de el tipo de sangre. Parémonos ahí en el tipo de sangre. Les voy a mostrar algo muy especial en este campo que se llama CRH. Este campo, a nivel de esta pestaña llamada búsqueda, tiene unas cosas agregadas. Acá podemos decir mostrar cuadro, mostrar control, ahí dice cuadro combinado, tipo de origen de la fila, dice lista de valores y origen de la fila. Entonces ahí entre comillitas y separado por un punto en coma encontramos ¿qué? Los tipos de sangre. Los tipos de sangre de las personas, ¿sí? Columnas dependientes, dice una, número de columnas hay una y listo. Esas son las partes importantes de eso. Vamos a encontrar que también acá, por ejemplo, en donde dice CPago, si yo activo aquí CPago, vamos a encontrarnos con otra cosa. Aquí en CPago dice, en búsqueda, mostrar control, cuadro combinado, tipo de origen de la fila, dice tabla, consulta. Aquí donde dice origen de la fila, dice selección P tipo pago. ¿Qué es P tipo pago? Es una tabla. ¿Y qué tiene esta tabla como especial? Pues que está haciendo el llamamiento de los tipos de pago. ¿De acuerdo? Tenemos otro acá,
que es otra tabla, dice C periodo pago. Tenemos otra acá que dice P país, es otra tabla. Acá, texto corto. Este es ya lista de valores, es decir, no hay tablas, sino simplemente se han agregado valores. Bueno, sigamos mirando acá, cosas muy interesantes, por ejemplo, área de trabajo. Acá, en área de trabajo, ahí también tenemos una tabla que se llama P área de trabajo. Carco, P carcos, registro, ¿sí? Carnet, foto, distribuidor y bien. Y de ahí ya no tenemos nada más, ¿de acuerdo? O sea, estas son las importantes. Cuando estamos así es porque estamos trabajando cosas que van relacionadas. Por eso la parte que les mostré a ustedes que tenía que ver con la entidad relación. De persona, de M persona con M proveedor, M distribuidor, M vendedor, M cliente. Todo esto es de la producción. De ahí por eso que aquí vamos a cerrar cada tablita. Paremos acá, clic derecho, cerrar. Aquí esta tabla de vendedor, clic derecho, cerrar. Esta de distribuidor, clic derecho, cerrar. Esta de proveedor, clic derecho, cerrar. Y esta de persona, clic derecho y cerrar. Entonces, acá en donde dice FM Personal Producción, es el formato. Entonces, obsérvese que acá tenemos, por ejemplo, aspectos importantes como son cuadros de lista. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, este tipo de sangre, ¿sí? Este tipo de sangre fue porque ahorita usted se dio cuenta cuando estábamos mirando la tabla de mi persona, que tenía todos los tipos de sangre de la persona. Cuando yo lo abro, están presentes todos los tipos de personas. En cambio, acá este otro que está abriendo es del país, ¿no? Eso es una tabla. Y en M persona usted se dio cuenta que se llamaba la tabla P país, ¿no? Entonces ahí están. ¿Eso qué significa? Que yo puedo seguir agregando más países a la tabla. Y esto igualmente aquí se va a exhibir. Bueno, tenemos acá, por ejemplo, referido por. Entonces ahí eso son datos, son valores, no es una tabla. Donde tenemos acá, por ejemplo, otro elemento, por ejemplo, tipo de pago. Acá, esta es una tabla, ¿sí? Que se llama P-Pago. Tenemos actividad económica, que esta es en especial el MSU. Bueno, tenemos otro aspecto aquí que dice periodo pago. Eso es otra tabla que se llama P periodo pago. Y tenemos otra que se llama área de trabajo. Es otra tabla que tiene que ver con área de trabajo. Y tenemos otra que es el cargo, que también es otra tabla. Entonces, observen detenidamente cómo esta tabla, que se llama M persona, es tan extremadamente importante porque es la principal, Y las otras tablas que estamos trabajando son simplemente como secciones que van apartando ciertas cositas ya muy propias en su característica de la categoría, de la persona que estoy trabajando. Entonces, lo importante es que en un control ficha yo puedo meter tantas tablas como sea y cada vez que manejo un control de ficha, siempre la entidad relación entre ellas, la mayor parte de ellas sería de relación 1 a 1. Bueno, amigos, entonces hasta aquí pues he explicado el concepto de esa tabla M persona con respecto a las otras tablas. Todo esto que hemos aquí observado, no se preocupen amigos que todo eso lo vamos a aprender, todo vamos a aprenderlo a hacerlo. Lo importante es que primero yo muestre a ustedes de qué se trata la cosa y poco a poco ustedes se vayan enrollando en el cuento y vayan a ajustando ese entendimiento a todo este proceso, porque no es lo mismo cuando yo explico una cosa y voy así como pájaro, ¿no? Volando, cayendo de un lado a otro sin saber qué está pasando. Amigos, quiero recordarles lo siguiente, voy a cerrar aquí mi formulario, voy a cerrar este y voy a cerrar la aplicación. Bueno, entonces, amigos, los invito muy cordialmente a cada uno de ustedes, por favor, para que dudas que tengan al respecto, por favor, cojan la web www.infoyayate.teca. En el espacio que dice regístrese o en el botón rojo que dice regístrese aquí y obtenga su plan de estudios y su certificación, por favor actívelo y escriban su nombre completo, correo electrónico completo, el asunto que los mueve a escribirme su mensaje y me lo envíen, por favor. Yo estaré muy atenta a darles a cada uno de ustedes su respuesta. También de igual manera agradecerles a cada uno de ustedes por haberme acompañado en este rato. Con ustedes estuvo Sandra Liliana Yaya Wilches.
docente, ingeniera de sistemas, especialista en las ciencias de la tecnología y administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Entonces, no siendo más, por este momento, cierro esta cápsula video número 008 y nos vemos en la próxima cápsula de video hablando de otro tema interesante. Muchas gracias y hasta pronto.